Empiezo por el principio. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Pues son la continuidad de los objetivos de desarrollo del milenio. Aquí no hay nada nuevo. En realidad son iniciativas estratégicas, es decir, a muy largo plazo, de la Organización de Naciones Unidas, que no tienen fuerza de obligar, porque no les es posible, dado que no hay una normativa que así lo exija, pero sí son un dictado implícito para las autoridades de los países miembros, nada menos que 193, para que sigan las pautas y las líneas que se determinan en los 17 objetivos y 169 metas que establecen los objetivos de desarrollo sostenible. Quédense con el término de interferencia. Naciones Unidas no tiene palo que tocar en cuanto a la soberanía de los países miembros y, sin embargo, está constantemente procurando descabalgar a las autoridades, minimizar la presencia de los gobiernos, hacer que los estados tengan siempre una mayor dependencia de un organismo supraestatal que es la Organización de Naciones Unidas, que tiene una enorme capacidad porque tiene una enorme financiación y un gran número de organismos de los cuales hablaremos luego un poquito. ¿Qué hubo antes? Felipe se lo ha contado. 4 decenios de desarrollo. Bueno, ¿sabe para qué nació Naciones Unidas en el año 1945? Nació para preservar la paz en el mundo. De lo que estamos hablando ahora no tiene absolutamente nada que ver con preservar la paz, a menos que pensemos que o se financia a los países más pobres o dejaremos de tener paz. Esa correlación no ha tenido lugar nunca. Se intenta financiar sedicentemente a los países pobres porque se intenta que los países pobres salgan del subdesarrollo, lo cual es muy loable. Hablando de loable, la terminología de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lo que entendemos como buenista. Nadie puede oponerse a esa formulación y luego les haré algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, ¿qué hubo inmediatamente antes? Pues 4 decenios y después 15 años. Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Por qué? Porque empezaron en el año 2000. 8 objetivos, 18 metas. Caramba, hemos pasado de 8 objetivos a 17 objetivos y de 18 metas a 169. Así se completa el intento de introducir elementos de control en las sociedades a través de los estados. Por cierto, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenían 18 metas, fueron un fiasco completo, con una excepción, que los países pobres, cuya población es enorme, tuvieran al menos 1,25 dólares al día de renta. Bien, lo consiguieron, pero no porque lo dijera la Organización de Naciones Unidas, sino por la globalización, proceso en el que 2 países gigantescos en número de población y cada vez más en importancia económica, como la República Popular China y la India, se integraron con un enorme éxito. La riqueza subió y la gente dejó de estar por debajo de ese nivel de pobreza, lo cual fue un éxito de la economía de mercado y un éxito del comercio internacional, pero no de la globalización auspiciada por Naciones Unidas. Así es que ya sabemos qué son, qué hubo antes y ahora qué va a pasar. Bueno, pues van a fracasar de nuevo, y ello por 3 razones. La primera, porque es tradición en Naciones Unidas, ¿cómo no? Miren, desde 1945 ha habido 75 guerras o conflictos graves. Van a acertar si me dicen inmediatamente en cuántos de ellos Naciones Unidas fue decisivo para alcanzar la paz, porque es muy fácil, en ninguno. En ninguno. Recuerden, el primero, 1948, Israel. El segundo, 1948, incluso antes, 47, Grecia. Ninguna posibilidad. Tuvieron que venir los británicos y los norteamericanos a resolver. Tercero, 1950, la Guerra de Corea. Se acordarán, muchos de ustedes se acordarán porque la vivieron. Naciones Unidas simplemente decidió que los Estados Unidos tenían que pelear en nombre de Naciones Unidas para rechazar el ataque de Corea del Norte, que estaba apoyado por un miembro del Consejo de Seguridad, un miembro permanente, que era la Unión Soviética. Así hasta 75. Así es que es una razón por la cual van a fracasar, porque siempre lo hacen. Segundo, porque las instrucciones son idénticas para países distintos. Es decir, están haciendo sugerencias en cada una de las metas que son las mismas para Zimbabue que para Alemania, para Tonga que para China.
Esto deriva un poco del procedimiento de votación de la Asamblea General, donde ustedes saben que un país, un voto, a pesar de que un país tenga 1.220 millones de habitantes y los otros tengan 25.000 habitantes, bueno, pues tienen el mismo poder de voto. La organización, digamos, estructural de las instituciones de Naciones Unidas tiene algunos defectillos. El tercer problema, que es el más grave, es, anda, ¿y si tenemos éxito, qué hacemos? Nos tenemos que ir a casa. No, por Dios, esto es lo último. Así es que vamos a procurar no tener éxito, que es lo que vienen haciendo desde el principio de los tiempos. Ya les digo yo que no lo van a tener. El marco en que se están moviendo es complejo, se lo he adelantado un poquito. Naciones Unidas se creó con 51 países y con una situación completamente distinta de la que hay hoy día en términos de desarrollo, de importancia relativa, de países del mayor peso político y el mayor peso económico en el mundo. Ahora somos 193, se ha producido la descolonización, hay grupos que votan de consuno en la Asamblea General, por ejemplo, los 57 de la Asamblea Islámica, de la Confederación del Congreso Islámico, todos ellos votan exactamente igual, con lo cual tenemos grupos que no existían en su momento. En un ámbito que ha variado tanto en los últimos 80 años es muy difícil arbitrar una solución. Y además, ¿cómo sabemos que no funcionará? Porque hemos hecho, Felipe y yo, un trabajo forense. Hemos cogido las 169 metas y las hemos desmenuzado para ver si se ajustaban. Bueno, no solo no se ajustan a la realidad, sino que se contradicen entre sí, se contradicen los objetivos entre sí y todo eso consta en el libro. ¿Y para qué sirve entonces? Bueno, sirve básicamente para enriquecer a Naciones Unidas y para diluir la importancia de los países en el seno de Naciones Unidas. Esto es así. ¿Qué pretende entonces la Organización de Naciones Unidas? Básicamente, obtener todo el poder a través de la intervención, sin que nadie lo vote, lógicamente. Es algo parecido a lo que ocurre con la Comisión de la Unión Europea. Claro que hay un Parlamento en la Unión Europea, pero las políticas se establecen en el Consejo y las decisiones administrativo-políticas se establecen en la Comisión. Y allí nadie les ha elegido, evidentemente, como ustedes lo saben. Muy bien. Entonces, en el fondo, toda esa intervención, ¿para qué? Pues miren, para lo mismo que ocurre, el tema este famoso del cambio climático, que no me pilla con el pie cambiado, sino que lo conozco un poquito, está básicamente para destruir los países de economía de mercado, desmontando su preeminencia gracias a una energía que existe en estos países. Ya saben ustedes que la energía es la clave del desarrollo. Si la energía se encarece, los países que ven una energía más cara pierden competitividad, pierden pie y empiezan a ver cómo los demás les adelantan. Pues esta es la idea que tiene Naciones Unidas. Destruir Occidente tal y como lo entendemos. En el libro lo verán bien detallado. A través de normas que inducen, recursos financieros que no hacen más que pedir y una opinión pública convenientemente engrasada para sustentar, incluso hay gente, incluso de la máxima responsabilidad en el Estado español, que lleva el donuts este famoso de colorcito en la solapa. Probablemente no saben hasta qué punto eso supone la desaparición de la soberanía y, por tanto, de la monarquía. Pero bueno, no señalemos, que tampoco tiene mayor importancia. ¿Esto tiene solución? Sí, claro. Primero conocer y después dos soluciones, una rápida y una lenta. ¿Cuál es la solución lenta? Ir abandonando los organismos de Naciones Unidas. Eso ya lo está haciendo algún país. Por ejemplo, la UNRWA, que es el organismo que actúa en Palestina, está sirviendo de cobertura para Hamás. Y eso se sabe porque hay miembros de Hamás que trabajaban en UNRWA. No solo eso, debajo de las instalaciones de UNRWA, que es el organismo de Naciones Unidas, estaban las entradas de los túneles y aparecían las lanzaderas de los cohetes. Eso es colusión de intereses entre Naciones Unidas y los terroristas palestinos. Bien, se abandona la UNRWA, se abandona la Organización Mundial de la Salud, que es un muñeco, un pelele en manos de la República Popular China, como sabemos bien, se abandona UNIFIL, que es la misma Organización de Naciones Unidas en el Líbano, de ahí la L, se abandona ¿quién lo ha hecho? La UNESCO. Esto lo ha hecho el presidente de los Estados Unidos. Poco a poco abandonando y dejando de financiar los organismos que quieran acabar con nosotros, acabaremos con esta injerencia. Luego hay una decisión drástica. Yo es que todavía estoy esperando que el presidente de los Estados Unidos tome la decisión. Y es, señores, a partir de mañana dejo de financiar las actividades y ustedes abandonan la sede al lado del río Hudson en Nueva York. Es el 21% de la dotación básica más
El proceso de financiación es muy complejo, aparece en el libro parcialmente, más la financiación en cada uno de los organismos que dependen de Naciones Unidas. Estamos hablando de decenas, si no un centenar, y de centenares de miles de personas los que trabajan, que nos salen carísimos a todos nosotros. Así es que podemos optar por dejar de financiar, estos tienen que ser nuestros líderes políticos, nosotros no podemos, o que alguien deje de financiar las instituciones o que alguien deje de financiar la totalidad del organismo. Y así, muerto el perro, se acabó la rabia. Gracias. Y ahora, pasando de lo general a lo particular, porque estoy en el ámbito del análisis global, es decir, de los fundamentales, de los globales, es decir, de los elementos que conforman este intento de dominación de ese organismo llamado Naciones Unidas sobre los países soberanos. Vamos a entrar en alguno de los objetivos para que vean hasta qué punto esto es inasible. Primer objetivo, lograr el fin de la pobreza. A ver, que levante la mano quien no quiere que se acabe la pobreza. Evidentemente todos queremos acabar con la pobreza. Eso es absurdo. La pobreza es una escala móvil. Es decir, siempre habrá alguien más rico y siempre habrá alguien más pobre. Lo importante no es acabar con la pobreza como tal, que es relativa, sino que todas las personas del mundo obtengan nivel suficiente de ingresos como para permitirse una vida completa y útil. Eso no se hace redistribuyendo neokeynesianos del mundo, socialistas del mundo. Eso se hace generando riqueza, que es lo que ha dicho Felipe anteriormente. Bueno, pues eso es una de las cosas que se dice en el primer objetivo. Objetivo número 2, hambre cero. Claro, ¿cómo es posible que pasemos hambre? Sí, claro, pero ya demostramos en el libro que se produce alimentos suficientes para alimentar a 10.000 millones de personas y que sepamos porque no está muy claro. Les digo una anécdota. En mi trabajo yo tenía la obligación de hacer informes sobre países y me encontré con que el Fondo Monetario Internacional decía que en Guinea Ecuatorial había 1 millón de personas y el Banco Mundial, que está al otro lado de la calle, en la misma ciudad que es la capital de Washington, decía que había 500.000 personas y ambos son de Naciones Unidas y ambos van cogiditos de la mano. Pero hombre, bueno, pues si no sabemos, y fíjense ustedes que era de 1 a 2 el error. Vale, 8.000 millones, pues estamos produciendo para 10.000 millones. Todo lo que aparece en este objetivo carece de sentido y lo ponemos de relieve. Por cierto, lo del lenguaje, que no se lo he dicho, esto es insoportable. Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes. O sea, esto es intolerable. Las prácticas agrícolas tienen que seguir una serie de principios de eficiencia. Déjese con el lenguajito, pero en fin, no quiero extenderme mucho. Objetivo 3, salud y bienestar. Por ejemplo, reducción de la tasa de mortalidad materna, eliminar la mortalidad infantil. Todo eso está muy bien, pero ¿saben qué consigue eso? Eso lo hemos conseguido los países occidentales. ¿Saben cómo? Esforzándonos y creando riqueza. Riqueza que termina revirtiendo en las sociedades porque la redistribución se produce. Y si no, pregunten al Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, este objetivo 3 está perfectamente claro. El 4, educación de calidad. Pues claro. Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria. Volvemos a lo que hemos dicho en el libro constantemente. La calidad se consigue con medios, no con voluntad. Es decir, que la ONU diga que hay que tener una calidad, nos parece muy bien. Y luego dice, asegurar el acceso igualitario a la formación superior. ¿Por qué? ¿No habrá que asegurar que las personas más capaces accedan a la educación superior y los que no tengan capacidad, con independencia de su sexo, no la tengan? Lo podemos discutir, pero yo no soy partidario de que vayan todos haciendo un mix 50-50, perdón, 51-49, que los hombres nos morimos antes, como bien saben ustedes. Objetivo 5, igualdad de género. Esto del género ya saben que significa no un tejido, sino sexo en la normativa vigente. Poner fin a la discriminación. ¿Quién discrimina? ¿Dónde se discrimina? Bueno, vamos a ver. Eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. ¿Cuántos países, les he dicho antes, que votan como un solo hombre en su condición de islámico? Bueno, pues esa hipocresía se mantiene absolutamente en todos los textos de Naciones Unidas. Hay más. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades. Miren, mi último destino fue en Riad, en Arabia Saudita. ¿Y saben quién ha conseguido o quién lo está consiguiendo? Mohammed bin Salman. El último príncipe, porque su padre vive todavía, aunque está muy fastidiadillo, el próximo rey de Arabia Saudita que ha adoptado las posiciones occidentales dentro del Islam. Vamos a ver cómo se queda. Objetivo 7. El 7 y el 13 me gustan especialmente. ¿Por qué? ¿Cuánto?
Energía asequible y no contaminante. Ustedes saben lo del CO2, ¿verdad? Que se lo he contado muchas veces. El CO2 no contamina, hombre, que lo tenemos dentro del cuerpo, de una manera brutal. Es decir, 120.000 más veces concentrado que el que tenemos en el ambiente. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque no contamina, porque no es venenoso, porque le da de vivir a las plantas y las plantas a nosotros. Pues sobre esa fase falsa, Naciones Unidas ha dicho que no, que hay que suprimir las emisiones de CO2 y que esto que es, por cierto, hoy he leído un artículo, hace 5 minutos antes de llegar aquí en el autobús, en el que los chinos, la República Popular China, ha saltado ya las costuras y ha dicho, miren ustedes, estos planteamientos occidentales de que el CO2 contamina, no me los trago. ¿Y por qué lo dicen? Porque saben perfectamente que la riqueza se obtiene con energía limpia, barata y abundante. No contaminante ni asequible, según el lenguaje de estos señores. El objetivo 7 va asociado al 13. ¿Qué es el 13? No quemen CO2. Oiga, yo soy indio y quemo CO2. Bueno, usted sí porque es indio. 1.440 millones de habitantes. Bueno, pero es que son pobres. Si empezamos con estos planteamientos no llegamos a ninguna parte. Objetivo 8. Lograr el pleno empleo y el trabajo decente. Lo del decente vamos a dejarlo para otro día. Objetivo 9. Desarrollo de una infraestructura sostenible. Y enseguida me acuerdo de los puentes chinos que se caen solos. No son sostenibles. Objetivo 10. Reducción de las desigualdades. No estoy de acuerdo, pero en cualquier caso es plausible. Y, sin embargo, en el punto 10A, aplicación del principio del trato especial y diferenciado dentro de la Organización Mundial de Comercio. Titulan igualdad de oportunidades, Organización Mundial de Comercio, más oportunidades para los países pobres. Todo eso en el mismo objetivo. Objetivo 11, reducción del número de muertes por desastres y reducción de la vulnerabilidad. Cojo un ejemplo, simplemente los he puesto en amarillo para reírnos un rato. Miren, desde hace un siglo el número de muertes como consecuencia de accidentes, meteoros, fenómenos atmosféricos, se ha reducido 1000 veces. Es decir, está en la milésima de lo que estaba. ¿Qué tiene que decir Naciones Unidas? Tienen que decir algo, eso es todo. Bueno, el objetivo 12 dice producción y consumo responsables. Se lo traigo simplemente porque en cada una de las metas aparece el término sostenible. Es muy cansado esto, ¿eh? Artículo 13, objetivo 15. Por Dios, aquí está el punto en el que Felipe y yo hemos coincidido con Naciones Unidas. Perdón. Dice, combatir la caza furtiva y mantener con vida a las especies protegidas. Sí, señor, ese es un objetivo, pero no hay que meter 20.000 páginas para decir una sola cosa decente. Y el objetivo 17, que es el más largo, se lo resumo. ¿Se lo digo en inglés? Money, money, money. El más largo, el último diciendo hace falta dinero, hace falta dinero. Lo que ha dicho de los billones de 12 cifras, 12 ceros, Felipe, termino yo diciendo que durante los 60 años de ayuda oficial al desarrollo, que significa dinero de los países ricos a los países pobres, o bien dinero de los pobres de los países ricos vía impuesto a los ricos de los países pobres, que son las élites, nos hemos gastado 100 millones de dólares. ¿Y saben qué? Ni un solo país de entre los llamados pobres ha salido por esa razón. Han salido por el comercio internacional. Termino. La ONU es una institución inútil y perniciosa. Muchas gracias.